Buenos días. Como estamos en fechas navideñas, me gustaría hacer una breve intervención, un breve análisis de la guerra cultural sobre la Navidad, analizado desde un punto de vista político. A ver, la Navidad debe ser probablemente en el mundo occidental la fiesta más influyente, más poderosa, la que más atractivo tiene, en el sentido de que pocas fiestas hay que consigan que millones de personas se desplacen desde grandes distancias para estar con sus familias esos días, y es una fiesta que mueve a buena parte de la población y que se celebra, digamos, aún después de muchos siglos. Ninguna fiesta laica de momento ha conseguido un éxito semejante, es decir, ni el 1 de mayo, ni el Día de la Constitución, tiene nada que se parezca. Entonces, ese atractivo de la fiesta, más su componente obviamente religioso, y son las pocas fiestas que comparte también toda la cristiandad, pues ha hecho de ella una fiesta como muy simbólica en el mundo social y en el mundo político. Y de ahí que haya sido siempre un intento de intentar alterarla, resignificarla o cambiarla, precisamente porque representa, digamos, los valores tradicionales de una sociedad. Digamos, es uno de los últimos reductos de los valores tradicionales de una sociedad. Hubo intentos siempre de cambiarla. Algunas denominaciones protestantes pues intentaron cambiarla precisamente porque tenía como un cierto aire católico en su momento. Algunas, no todas. Después, por ejemplo, la Revolución Francesa intentó también cambiarla. La Revolución Francesa cambió los calendarios, cambió los meses, los descristianizó e intentó alterar también los ritmos, digamos, del calendario de la sociedad. Y esos días, por ejemplo, mandaban a estar cerradas las iglesias para intentar. No consiguió hacer nada. La gente celebraba en privado. La Revolución Rusa también intentó cambiar los símbolos tradicionales de la Navidad. Por ejemplo, el Dej Murag, que es el personaje de Navidad de los pueblos eslavos, pues intentó cambiar, pues poniéndolo con una estrella roja o poniéndolo con una bolsa, con un martillo que reparte los regalos. Intentaron cambiar, tras intentar, digamos, que no se celebrara, intentaron después adaptarla a eso. Tampoco tuvo mucho éxito. Los cubanos intentaron con Don Feliciano, también que era una especie de campesino que traía regalos, y también intentaron acabar con los símbolos tradicionales, con los representantes, con los símbolos tradicionales de la Navidad, pues el Santa Claus o el Belén o este tipo de cosas, ¿no? Entonces siempre ha sido un intento. Los nazis también intentaron, creo que de forma más astuta, intentaron hacerlo mezclando símbolos nazis con símbolos cristianos. No rompieron con la Navidad, pero sí que le metían pues símbolos del partido, símbolos de la ideología nazi, intentaron cambiar la letra de algunos villancicos o de canciones navideñas para intentar adaptar Navidad. O sea, también, porque estuvo mejor pensado, tuvo algo más de éxito, pero también rápidamente se abandonó tras la Segunda Guerra Mundial. Y a día de hoy sigue siendo un objeto de debate, lo que se llama la guerra cultural de la Navidad. El más la voy a poner de ejemplo porque es una guerra cultural que en este caso se lleva desde la derecha, y es una guerra cultural exitosa. Es extraño entre las guerras culturales. La derecha, cuando quiere, también puede hacer guerras culturales y ganar, si quiere. Y en este caso es un ejemplo de éxito. A ver, la Navidad en las sociedades cristianas actuales no está perseguida, ni mucho menos, ¿no? Es una idea, es una celebración que sigue celebrándose, sigue movilizando gente, incluso por los que no son creyentes, que celebran estos días, ¿no? Entonces, pero eso sí, se intentó resignificarlo, quitarle parte del atractivo religioso. En Estados Unidos, ahí está el libro viejo de Gibson, que habla de estas cosas, viejo no tan viejo, pero bueno, hace 20 años, ¿no? que empezó a alertar de este tipo o hablar de este tipo de maniobras. Al principio, pues asociaciones que querían separar el espacio público del privado. Entonces, no querían que hubiera belenes o símbolos de Navidad, árboles de Navidad, lo que sea, en el espacio público. Entonces empezaron a hacer como demandas pues a las juntas locales, sobre todo a las juntas escolares. Demandaban a aquellas escuelas que digamos, que tuvieran explícitamente contenido religioso en sus belenes o sus festejos de Navidad. Claro, entonces despertó mucha oposición porque solo se hacía con Navidad, porque el Hanukkah o el Ramadán o otro tipo de fiestas con el Año Nuevo chino, pues no había tanta oposición a ellas. Entonces la oposición se centraba casi toda, tipo de demandas se centraban casi todas ellas contra la religión cristiana. Entonces empezó a despertar cierta oposición.
¿En qué se concretaba esa resignificación? Aparte, digamos, de intentar quitar los belenes o los símbolos navideños del espacio público, pues en cambiarle el nombre. En Estados Unidos le querían poner en vez de Christmas una X más, que también pueden significar lo mismo, pero se trataba de secularizar el tema y eliminar la palabra Merry Christmas. Empezar a usar, por ejemplo, buenas vacaciones o felices, algo así equivalente a las felices fiestas. Eso se trasladó también a España. No triunfó, aunque Estados Unidos, aunque lo iniciaron, no triunfó. Te digo que en España y otros países, digamos, de cultura cristiana europeo, también se intentó hacer algo semejante. Entonces vienen todos los debates, también sobre retirar los belenes o los árboles de Navidad o los símbolos del espacio público. No, posteriormente en nuestra cultura se centra más en el belén que en el árbol. El árbol es de cultura germánica y no lo ven como tan identificado con la idea como el belén, ¿no? Aunque también puede ser sujeto a críticas. Críticas, digamos, de este tipo de movimientos. Pero se trata, digamos, de secularizar la Navidad, en el sentido de quitarla de los espacios públicos, o, por ejemplo, cambiando los belenes, pues haciéndolos como más abstractos, o los símbolos navideños, haciéndolos como una especie de figuras o algo por el estilo, o intentar cambiar el significado de las cabalgatas de Reyes, haciéndolas, digamos, más próximas, digamos, a la cultura moderna, ¿no? La cultura de la posmodernidad, pues hacer, digamos, alterar, sin alterar la forma, sí que alterar el significado de los, digamos, de las procesiones o de las cabalgatas. Entonces, y se empezó una guerra también como los americanos, copiando de los americanos, pues también pues, eliminando, por ejemplo, la palabra Feliz Navidad y usando Felices Fiestas, por ejemplo, o usando, en algunos casos, fiestas del solsticio, los más radicales. Es una cosa que me extraña mucho, porque el solsticio es el 21, y ellos nunca festejan el 21. La Navidad es el 25, no el 21, pero no festejan según vaya cambiando el solsticio. Pero bueno, felices fiestas del solsticio, pues con la vieja idea de que lo que se festeja en esos días no es más un residuo de viejos cultos paganos adaptado al cristianismo, entonces le festejan el festas del solsticio. O usan la palabra felices fiestas, pero nunca dicen qué fiestas son. Es como cuando algunos académicos dicen antes de la era común en los libros de historia. ¿Por qué empieza la era común ese año? Nunca dicen por qué empieza la era común en ese año, porque antes es antes de la era común. Porque, o sea, quieren evitar las palabras, hacerlas laicas, pero al final yo creo que quedan aún peor que estaban antes, ¿no? Y esto no pasa con las fiestas. Bueno, felices fiestas, vale, muy bien. Pero ¿qué fiestas son las que se festejan? Durante un tiempo sí que hubo hasta fuerzas de derecha intentaron, bueno, no querían hacer mucho problema con eso, con la excusa de que se ofendían. Pero claro, en España también pasó, porque aquí ya eran solo felices fiestas, pero para todas las demás religiones era el feliz Ramadán, feliz Año Nuevo Chino, feliz lo que fuera. Siempre se festejaba por el nombre, en cambio aquí sí es una especie genérica de fiesta. Entonces, desde la derecha sí que se planteó una campaña, desde hace varios años, pues vieron la oportunidad y plantean una guerra cultural como esto. Reivindican, digamos, los viejos símbolos, ¿no? Reivindican los belenes y cada vez, digo, porque este año mismo se ve que reivindican el Belén y hacen incluso fuera de programa belenes o los ayuntamientos que gobiernan intentan, digamos, porque son una fuerza de derecha y normalmente el PP y Vox coincidieron en este tipo de estrategias. Los hacen belenes o los hacen muy lustrosos y con muchas luces y cada vez más sofisticados y cada vez más visibles. Entonces, y introducen de nuevo, de forma consciente y explícita, el Feliz Navidad. Cosa que antes no se usaba porque también se entendía, bueno, que no era nada importante y que se podía usar el Felices Fiestas. Ahora conscientemente usan todo eso y son estrategias de visibilizar la Navidad. De hecho, es una fiesta que cada vez se festeja más, etc. Yo creo que aquí es una batalla que las derechas están ganando. Primero, la Navidad es una fiesta muy difícil de acabar con ella. Es una fiesta muy tradicional. Todos los intentos que ha habido de cambiarla, pues fracasaron. Además, la Navidad a día de hoy está aliada, digamos, con el capitalismo. Sé que hay críticas de que la Navidad perdió su espíritu, que la Navidad no es lo mismo de antes, pero la Navidad, en este caso, supo aliarse, pues, sobre todo con las fuerzas comerciales del capitalismo, entonces la hacen invasible. No querían acabar con ella, pero es muy difícil debatir una coalición de ese estilo. Cuando tú te alías, digamos, con fuerzas aliadas y
refuerzas ese principio, al final el valor está reforzado, ¿vale? Puede ser, yo a veces digo, vale, la Navidad puede ser consumista, la Navidad puede tener unos valores de que yo no soy especialmente consumista, ¿no? Pero la Navidad puede tener unos valores asociados a esto, ¿vale? Pero al final se festeja. Y las fiestas que no saben adaptarse, digamos, a los tiempos, pierden significado. Pero aquí la Navidad supo adaptarse. Otras festividades religiosas que no saben adaptarse o no tienen ese atractivo o no son capaces de aliarse con esto, pierden mucho significado. Pero esta no. Esta cada vez se festeja más. Pero repito, incluso por los que no son, digamos, creyentes o aceptan con gran... quieren crear el Grinch, este famoso, quieren crear todo este tipo de... Pero no, ahí fracasaron. Y por eso digo, ¿por qué hablo de este tema? Porque es un ejemplo de que si la guerra cultural se lleva y se lleva bien, y escoges tú los marcos y metes tú tu propia agenda, no vas, digamos, a rebufo de lo que te marcan otros, sino que estableces tú los temas, estableces tú los parámetros y operas a favor del viento, puedes ganar guerras culturales. Digo que es un buen ejemplo para futuros debates o por futuros conflictos de estilo, cómo se puede ganar una guerra. Porque aquí bien aliados, repito, no solo las fuerzas políticas, sino aliados, digamos, con fuerzas aliadas, como pueden ser los mercados o como pueden ser el capitalismo, no pueden contigo. Y más no solo eso, cada vez tiene más fuerza. Para finalizar, quisiera desearles que tengan una feliz Navidad y que el buen Dios les bendiga a todos.